estamos de regreso con más información. Doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al médico psiquiatra Lauro Suárez. Estaremos platicando esta semana de los aspectos emocionales del síndrome de Asperger. Buenos días, bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio. Un gusto, doctor, que esté con nosotros. Este tema en el marco del Día Internacional de este síndrome, que es el viernes, doctor. Tocar la parte emocional, es lo que vamos a tratar. Sí, claro. Bueno, hay que mencionar algunos aspectos muy generales del síndrome de Asperger, pero es también muy importante tocar los aspectos emocionales. Yo creo que se va a estar hablando todos estos días, mañana, pasado mañana, el Día Mundial del Asperger, acerca de aspectos clínicos generales, pero bueno, vale la pena hoy mencionar lo básico, ¿no? El síndrome de Asperger está dentro del trastorno del espectro autista y por lo tanto es un tipo de autismo. Solamente que, por decirlo de una forma coloquial, es un autismo suave, es un autismo como que no se nota tanto y por lo mismo puede dar un poco más de problemas para el diagnóstico. Evidentemente, cuando los niños son autistas y no tienen estas características, pues enseguida se nota, pero muchas veces el síndrome de Asperger pasa desapercibido. Tanto es así que a lo largo de mi carrera he logrado diagnosticar a pacientes con síndrome de Asperger en edad adulta, pacientes que ya trabajan, pacientes que ya hicieron su vida, que tienen pareja y que vivieron muy frustrados y que vivieron con mucha ansiedad o con mucha depresión. Sí, desde luego estaba el cuadro depresivo, pero además ansioso, pero además había de fondo, de raíz, un síndrome de Asperger. Entonces, sí es importante tener en cuenta todo esto para poder dar tratamiento oportuno. Tratamiento desde la infancia. No estoy hablando de medicamentos, estoy hablando de un tratamiento psicológico, farmacológico cuando se necesita, pero sí, no hemos hablado de las características principales. Sí. Bueno, las características rápidamente son niños que les cuesta un poco de trabajo socializar, mantener contacto visual, tienen un poco de trabajo también con la verbalización, es un lenguaje especial. Los niños con Asperger suelen parecer niños como niños científicos, ¿no? Como que saben mucho hablar con palabras un poco rebuscadas en momentos que pudieran parecer inapropiados, pudiera dar la impresión de que estás hablando con un adulto chiquito. Eso en cuanto a verbalización. También en cuanto a la comunicación, les cuesta trabajo hasta que lo aprenden, pero les cuesta trabajo entender las ironías, entender el sarcasmo, el doble sentido, ¿no? Si tú dices, bueno, es que tengo gripa, creo que tengo el cuerpo cortado, quizás te empiezan a buscar dónde tienes muy específico, el cuerpo, dónde tienes el cuerpo cortado, ¿no? O sea, es muy específico, muy literal. Entonces, esos aspectos son importantes a nivel de verbalización. También les cuesta trabajo hacer algo diferente, son muy ritualistas. Si se sientan en un lugar, bueno, eso creo que muchos lo tenemos, ¿no? Para comer, pero pues no pasa nada si un día te sientas en otro lugar. No, ellos pueden ponerse demasiado ansiosos. Entonces son muy ritualistas con sus actividades, son muy metódicos y casi siempre se enfocan, esto es importantísimo, en un área especial, específica de algo que les guste, ¿no? Pueden ser muy interesados en los automóviles o muy interesados en la ciencia, en las plantas, y te van a dar explicación de las plantas o muy amplia, o en los libros, o en un área muy específica. Son muy específicos con respecto al conocimiento. Claro. Doctor, son niños que no expresan sus emociones de manera convencional también. Sí, efectivamente, todos los niños que tienen trastorno del espectro autista, como se le llama, ¿no? Y específicamente el Asperger, tiene esta dificultad de socializar, ¿no? De expresar sus emociones y de percibir las emociones del otro.
Por eso, mientras más temprano se diagnostique, es mucho más fácil el tratamiento, que consiste en irles enseñando de forma paulatina. Esto es una psicoterapia cognitivo-conductual, esta percepción de las emociones, en qué momento poder comunicarse con los demás, cómo entender el lenguaje y que no sea literal, cómo poder entender quizás la comunicación con otros niños, con otros grupos. Lo que a unos niños les puede generar mucha emoción, salir a jugar con otros, ¿no? Ellos no les interesa tanto, ¿no? Prefieren quedarse aislados. Entonces, enseñarlos a socializar. A estos niños les conviene mucho estar con otros niños. Hay otro detalle en el aspecto emocional del síndrome de Asperger que cuesta trabajo, parece una contradicción. Tenemos que hacer el diagnóstico, pero tampoco conviene dejarle la etiqueta al niño de que no puede, ¿no? Al contrario, es interesantísimo cuando hacemos el diagnóstico en adolescentes y a un adolescente pues ya lo mando a leer, ¿no? Ya lo mando al psicólogo también, pero a leer, que lea, que entienda qué es lo que le está pasando. Y es interesantísimo cómo dicen, doctor, pues qué maravilla que lo que me pasaba en la vida ya tiene explicación, tiene nombre. Entonces, es importantísimo ampliar estos temas, darles difusión, porque en la medida en la que el diagnóstico sea oportuno, como siempre decimos, y que acudan a un especialista, el paciente va a estar muchísimo mejor. Una mejor calidad de vida, doctor. Así es. Perfecto. Y hay grandes personalidades con Asperger. Así es. Y muy exitosas, doctor, y muy sobresaliente en muchos aspectos, ¿verdad? Desde luego. Perfecto. Sí. Doctor, pues le agradecemos como siempre los temas que trae aquí a este espacio. Esta es su casa, lo sabe. Muchas gracias. Le vemos próximamente. Nos vemos próxima semana. Vamos a ir con Humberto, tiene más adelante.